Somos iglesia. Iglesia es ser uno en Cristo. Es orar los unos por los otros. Es compartir el pan en medio de escasez. Es dar una palabra de aliento en situaciones de adversidad. Es afirmarse en la fe. Ser iglesia es tener poder de Cristo. Es saber que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra mía. Sí, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. Somos iglesia. Dejando la idolatría, peligros del tiempo final. ¿Por qué? Porque así como fue el principio, es el fin de una cosa. 1 Corintios 10:14 nos habla de la adoración a los ídolos. Porque la adoración a los ídolos era la principal expresión religiosa en Corinto. Esta había, hermanos amados, por muchos años, siglos, había sido la principal fuente de ganancias. Y había varios templos paganos en la ciudad y eran muy populares. Las estatuas de madera o de piedra no eran malas en sí mismas, la gente les daba crédito por lo que solo Dios era capaz de hacer. ¿A qué me refiero? Había mucha, ¿verdad?, había escultura. Recuerde que Grecia es un país de arte y habían esculturas, ¿verdad? Habían figuras. No estoy en contra de la escultura, estoy en contra de la adoración, del culto, ¿verdad? La idolatría sigue siendo un serio problema el día de hoy. Y permítame leer lo siguiente. Aparecen distintos envoltorios. No ponemos nuestra confianza en estatuas de madera o piedra, sino en los billetes, en las tarjetas de crédito. Confiar en las cosas que solo Dios puede proveer es idolatría. Nuestros ídolos modernos son símbolos de poder, placer o prestigio que son altamente recompensados. Cuando comprendemos los paralelos contemporáneos con la idolatría, las palabras de Pablo, huid de la idolatría, vienen a ser más significativas. 1 Corintios 10:14, el apóstol Pablo le habla a esta iglesia. Es una iglesia bien fructífera, bien próspera, abunda en dones. Sin embargo, también abunda en problemas. No es muy diferente a las que vivimos hoy, pero una de las cosas que se provocaba en ese tiempo era este sincretismo. El sincretismo entre el culto a Dios, el servicio a Dios y lo que ellos venían trayendo como herencia. Entonces miramos en la palabra del Señor que estas formas de idolatría, que quizás a muchos les pueden parecer, pastor, el Señor me sacó de la idolatría a mí, el Señor me liberó de la idolatría, ahora pastor, ahora soy un servidor de Dios. Sí, pero quiero que veamos dentro de lo que el Señor nos muestra, porque la idolatría no es otra cosa que el amor desproporcionado, el amor fuera del propósito de Dios. Amor, ¿es importante amar? Por supuesto que sí. ¿Es importante la honra? Por supuesto que sí. Pero la palabra del Señor nos dice, cuando le habla Dios y le entrega las tablas, las piedras, ¿verdad?, escritas por Dios, le dice, no te harás imagen, ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, o lo que está abajo en la tierra, ni lo que está debajo de la tierra, ni de los peces del mar, nada. Dagón era mitad pez, mitad humano. Esa era la figura de Dagón. Baal era un rostro de hombre, pero cabeza de becerro, de buey. Y así era esta mezcla, ¿verdad? Quetzalcóatl, el Quetzalcóatl de la cultura azteca es una serpiente emplumada, voladora, y la palabra del Señor nos habla de esa palabra, de esa serpiente como Leviatán. También la serpiente que está en el agua, ¿verdad?, como el Leviatán. Nos habla del dragón que es una serpiente voladora. En el fondo el dragón es una serpiente voladora. La palabra dice que
evolucionó desde el huerto del Edén como serpiente y usted lo ve en Apocalipsis como un dragón. Entonces, nosotros tenemos que saber que si hubo, hermano, mire, si hubo idolatría en el principio, hermano, en el final de los tiempos será terrible, terrible, hermano. Quiero llevarlo a la palabra del Señor. Primera de Juan capítulo 5, verso 20, dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos al que es verdadero. Póngale pausa. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos al que es verdadero. Vamos a poder discernir lo que es falso de lo que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, habla el apóstol Juan, ya no es Pablo, pero Juan vuelve a hacer la misma advertencia. Hijos, guardaos de los ídolos. Yo he puesto aquí al lado todo Dios, objeto o propósito, Dios, objeto o propósito, distinto al demandado por la voluntad y el camino revelado por Dios en su Hijo, es un ídolo. Lo vuelvo a repetir, todo Dios, objeto o propósito, distinto al demandado por la voluntad y el camino que el Señor nos ha revelado, ¿verdad?, mediante Jesucristo, es un ídolo. Por lo tanto, hermano, es de gran importancia que sepamos que todo lo que se desvía, todo lo que desvía nuestra atención de Dios y su propósito, nos llevará a amar más, nos llevará a amar eso, Dios, objeto, propósito, planes personales, nos va a llevar a una idolatría, esta idolatría contemporánea. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra del Señor. Lo vamos a ver porque en todas las cosas el Señor nos ha enseñado y nos dice que si debemos de cuidarnos, debemos de abandonar, si debemos, y le habla a la iglesia, no le habla, escuche esto. Tanto Pablo a los corintios le está hablando a la iglesia, no le está hablando a la gente que está ahí en la ciudad. Juan le está hablando a sus hijitos, le dice, hijitos, está hablando a los que han recibido ya el mensaje de Cristo. Y le dice, guardaos de los ídolos. Cuida que no venga en tu corazón una persona, un objeto, un propósito que te saque de la voluntad de Dios, que te saque del camino que Dios ha trazado para nosotros. Por lo tanto, nosotros podemos fácilmente de pronto caer en una idolatría contemporánea, sin tener un ídolo, sin tener algo que se ha hecho con las manos, sino que está en nuestro corazón. Colosenses capítulo 3, verso 5. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, hermano. Ya no es un ídolo. O sea, es un ídolo. Pero no es algo, ¿verdad?, que estemos ahí, que nos postremos o que le hagamos oraciones. No, porque la avaricia, el amor, ¿qué es lo que es la avaricia? El amor al dinero. Palabra del Señor dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Por lo tanto, una idolatría es avaricia. La avaricia, un amor al dinero. Y si la Biblia dice que raíz de todos los males es amar al dinero, nos está diciendo, y quiero explicárselo de esta manera. Debería haberlo puesto aquí en gráfico, pero si raíz de todos los males es el amor al dinero, amor
al dinero, y el amor al dinero es avaricia, y la avaricia es idolatría, entonces la raíz, vuelvo para atrás, que espero que debería haberlo hecho en gráfico, pero la idolatría no es otra cosa, ¿verdad?, que aquello que nos saca, no es aquello que nos desorienta. Para decir pecado, se dice hamartía en griego, y es errar el blanco. Errar el blanco. Es decir, debería haber apuntado allá derechito y ¡pum!, le pegué allá. ¿Por qué? Porque dejé de poner. Los futbolistas, nosotros los futbolistas, dice que nunca se debe quitar la vista de la pelota. Eso es básico. Nunca, viene la pelota, cuando uno le quita la vista, le pega cualquier cosa. Le pega una chuleta al que está al lado. Pero pegarle a la pelota hay que nunca quitar la vista. Hermano, nunca quites la vista del Señor. ¿Por qué? Porque si tú te centras, una pregunta, mire, y en este tiempo tenemos lamentablemente algunas doctrinas que han ido arrastrando a los hijos de Dios. La palabra del Señor dice, amado, dice, hijitos, dice, yo quiero que seáis prosperados en todo y que tengan salud. Y que así como prospera tu alma, tú también seas prosperado. Pero se transformó, la bendición de Dios se transformó en un ídolo. Entonces ya la prosperidad no es una bendición, sino que es un propósito, es un fin. Yo quiero ser próspero. Yo veo hermanos, ministros, lamentablemente, que su mensaje es para la gente, para que tenga dinero. ¿Y sabe qué? Los amenes que más fácil sacan en la iglesia, ¿cuántos quieren que el Señor los bendiga con un vehículo nuevo? Amén. ¿Cuántos quieren un departamento allá en la dehesa? Amén. ¿Por qué no dice cuántos quieren una casa en La Pintana? No, nadie quiere una casa en La Pintana. Nadie quiere. ¿Cuántos quieren ir allá a predicar? Mire, esta semana tuve la bendición de tener un pastor misionero en la India, su corazón allá, hermano. Mira, comían con la mano derecha, ya nos explicó por qué la izquierda no, y comían con la mano derecha, hermano, y se enfermaron, problemas gástricos, intestinales. ¿Quién quiere ir allá? ¿Quién quiere ir a India, hermano? Todos quieren ir a Estados Unidos, a Inglaterra, Australia, Europa. ¿Quién quiere ir a África? Van poquitos, hermano. No van muchos. ¿Por qué? Bueno, algunos van a estudiar y eso sí es bueno. Amén. Pero, ¿sabe qué? Donde esté tu corazón, dice la Biblia, ahí estará tu tesoro. Lucas 12, verso 13. Uno de la multitud le dijo, maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Y les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia. Significa que no hay solo una forma. Porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Tu vida no consiste en producir y ser productivo y producir. Hermanos amados, el hombre, Dios puso al hombre en la tierra para que pueda, hermanos, sojuzgar, para administrar. Y hay gente que, hermano, trabaja para vivir, hermano, y otra que vive para trabajar. La gente, hermano, hay un término que se acuñó en este último tiempo, el workaholic, trabajólicos. Amasar el dinero. La palabra del Señor nos enseña acerca del hombre necio que dice, tengo demasiados bienes, voy a hacer graneros y con esto me voy a dedicar a vivir la vida. Y viene la voz que le dice, necio, esta noche vienen por tu alma. Y todo lo que has acuñado, ¿de quién va a ser?
La palabra del Señor nos enseña, y el Señor Jesús dice, estén atentos y guárdense de toda forma de avaricia. Guárdate, guarda tu corazón. No puedo pasar por alto esto, aunque y muchos quizás van a decir, pero es que usted lo dice por eso. No, pero es avaricia, no diezmar. Es avaricia no ofrendar, es una forma de avaricia. ¿Por qué, pastor? Porque tú dices, me va a faltar. Y como me va a faltar, prefiero tener yo, para mí, y no apartar lo que es de Dios. Cuando Elías va a Sarepta, en Sidón, dice el Señor, te voy a enviar a una viuda. ¿Por qué Dios, si ama tanto a su hijo, si ama tanto a su profeta, no lo mandó a donde el terrateniente de allá? ¿Sabe dónde lo mandó? Lo manda a donde la viuda. La palabra del Señor nos dice, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, había muchas viudas en los días de Elías. ¿Por qué? Porque era hambre, había hambre. Y había muchas viudas en ese tiempo, pero no las envió a Israel, no las envió al pueblo de Dios, la envió a Sidón. ¿Sabe quién era de Sidón? Jezabel era de Sidón. Y a esa tierra la mandó. ¿Por qué? Porque había una viuda que su corazón iba a ser probado. ¿Sabe lo que dice Elías? Le dice, mira, le pide agua. ¿Y sabe lo que hace? La viuda va y le trae agua. ¿Qué era, hermano? Había sequía. Pregunto, ¿qué era lo más valioso que había en ese tiempo? Si había sequía. El agua. El agua. Pero la mujer no tiene problema, escuche esto, la mujer no tiene problema para ir a buscar agua. Se la trae. Luego le dice, ahora prepara, le dice, algo para mí y también para ustedes. Él no le dice, dame a mí. No, él dice, dame a mí primero. Y yo siempre hablaba, decía, la petición del cara dura, decía yo. Hay que ser cara dura para una pobre viuda. Hermano, una pobre viuda que está con su hijito. Dice, estoy juntando unos leños, estoy juntando un poquito de leña, tengo un poquito de harina y un poco de aceite, lo voy a hacer una masa, ¿verdad? Voy a hacer un pan y no tengo nada más y me voy a dejar morir. No tengo quien me ayude, no tengo herencia, no tengo marido. Y viene este profeta cara dura y le dice, prepárame a mí primero. La mujer dice, ok. Y va y prepara. Y le trae. ¿Qué trae? En el fondo, ¿qué es lo que trae? Ella trae a Dios primero, al hombre de Dios. Entre paréntesis, no estoy, y para los mal pensados, no estoy diciendo, usted quiere que le lleven a usted primero. No. Si no funciona, y la congregación que yo pastoreo no funciona así. Pero él le dice, trae a mí, al hombre de Dios. ¿Qué es lo que probó Dios en ella? La avaricia. Porque la avaricia es amar lo que tengo, amar lo que, por poco que sea, por poco. Y ella viene y trae y dice, aquí está. Cuando ella va a ver otra vez, ve que la harina todavía tiene en su vasija y que el aceite todavía tiene. Y luego hizo otra torta y luego hizo otra y vio que la harina todavía había y que el aceite todavía tenía. Escúcheme esto, a diferencia del milagro que hace Eliseo, que dice junta vasijas, esta vasija, ella no juntó vasijas. Siempre tuvo la misma harina. Y durante todos los años que duró, dice que le duró, no le escaseó la harina, no le escaseó el aceite, no le faltó para comer, no le faltó para alimentarse, no le faltó el agua. Porque cuando yo entiendo los principios y cuando yo entiendo el plan de Dios, cuando yo entiendo que
Dios me prueba mi corazón. ¿Por qué? ¿Será que Dios necesita mi diezmo? ¿Será que Dios necesita mi ofrenda? ¿Será que tiene problemas de caja el Señor? No es eso. No es eso. Elías, escúcheme esto, Elías no se quedó el resto de la temporada con la mujer. Seguramente fue a hacer otras cosas. Pero Dios quería honrar esa casa. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. ¿Sabe? Y aquí no me quiero detener mucho porque no es el tema, pero, o sí es el tema, obviamente, pero el diezmo tiene que ver con lo primero. No tiene que ver cuando terminé de decir, a ver, luz, agua, casas comerciales, y aquí al último, diezmo. Pastor, pero da lo mismo si lo doy de primero o lo doy de último. La cantidad puede ser la misma. El corazón no es el mismo. Porque cuando honro a Dios, mira, le voy a contar algo muy básico, muy básico. Yo siempre tuve una relación muy estrecha con mi mamá. Y cuando llegaba el año nuevo, yo tenía que darle el abrazo primero a mi mamá. Y si yo no le daba el abrazo a mi mamá, después me lo cobraba a mi mamá. Pero sentía como que no había sido tan fiel. Pero a ti te pasa también con tu mami. Y este que está aquí también con su mami. Y yo creo que es importante, porque la honra tiene que ver con lo primero. Cuando viene la mujer, que Jesús está ahora, han pasado muchos años, y viene la mujer, Jesús está mirando las ofrendas. Y de pronto viene una mujer viuda, atento, viuda, carente de, con falta de, y ella dice, de todos los que dieron, esta mujer es la que dio más. Pero ¿cómo es la que dio más? Si dio 2 monedas de cobre, dio blanca, la moneda más baja. Sí, dijo, porque todos dieron de lo que tenían, de lo que sobraba. Pero esta ni siquiera dio el diezmo, esta dio todo. Se despojó, no había avaricia en ella, nada. Qué tremendo que cuando Dios empieza a bendecir un hombre, cuando ganabas 100,000 y dabas tus 10, decía, Señor, ayúdame para ganar más. Cuando ganaste 200 y dabas tus 20,000 me refiero, decía, este es mi diezmo, ayúdame. Pero cuando ya ganaste 5 millones, decía, es como que es mucho, ¿no? Siento como que es mucho. Pero no sentías lo mismo cuando era menos. Porque parece que el amor al dinero empieza a obrar en nuestros corazones. Yo tenía un jefe, trabajaba yo en una compañía, como visitador médico, esa era mi profesión, y fíjate que me dieron un hospital, dentro de la zona que me dieron para visitar, un hospital que no funcionaba. Un hospital que por años había estado... que nunca lo habían inaugurado. El hospital del profesor. Ese era parte de los hospitales que me tocaba visitar. Y me dijeron, mira, y dentro de tu zona está el hospital del profesor. Y yo le dije, pero si el hospital del profesor no funciona, es la zona que te tocó. Hermano, ir a trabajar a un lugar donde no hay nada, donde está cerrado. Pero un día, el gobierno decidió reabrir, y este hospital que había sido creado para el profesorado se transformó en un hospital más bien público para todos. Y lo abrieron, y empezaron a comprar grandes cantidades. Y hermano, ¿y quién estaba ahí? Pues yo. Hermano, mire, con mi primer sueldo, hermano, con lo que gané de comisión, me compré un vehículo, no nuevo, pero me compré un vehículo, hermano. Oiga, estaba feliz, hermano. Yo era soltero.
Hermano, mire, tremendo. Me compré un auto, me recuerdo un Mazda 929, harto, rojo, deportivo, llanta, ¿verdad? 2 puertas. Oye, me creía los Duke de Hazard, ¿verdad? Pero era usado, era usadito, pero bonito. Y además me lo había comprado. ¿Sabe lo que sucedió en la compañía? Me llamaron al siguiente mes, me dijeron, Billy, mira, hemos decidido que te vamos a bajar las comisiones, porque el hospital siguió comprando. Y me dijeron, hemos decidido que te vamos a bajar las comisiones. Le digo, ¿por qué? Porque me dijo, este hospital ya había pensado en comprar y aparte que estás ganando mucho. Y le dije, ¿cuál es el problema? Mire, yo era jovencito. El tema fue que me lo bajaron. ¿Sabe lo que provocó en mi corazón? Tristeza. Tristeza. Hermano, porque dije, y ya no trabajé de la misma manera. Ya iba, hacía los pedidos, pero ya no hacía de la misma manera. ¿Por qué? Porque me había entusiasmado, hermano, me había entusiasmado. Pero también ellos obraron mal. Lo mismo pasa con los hijos de Dios. Dios los empieza a bendecir con poco, son fieles. Empiezan a crecer, los bendice, son fieles. Y de pronto se dan cuenta que tienen mucho. Y pareciera que fuera mucho. Así que te voy a bajar, Señor, las comisiones. Seamos fieles en lo poco y en lo mucho. El Salmo 37, verso 4 dice, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Pon tu delicia en el Señor y Él te concederá, te dará las peticiones de tu corazón. Efesios capítulo 5, verso 5. Dice, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hermano, aquí le llama, dice, porque con certeza sabéis. La palabra del Señor nos dice que debemos de cuidarnos, el Señor nos dice que debemos de cuidarnos de las distintas formas de avaricia. Dice aquí, ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hermanos amados, el amor a las riquezas, el amor a las riquezas se transforma en una inmoralidad, en una impureza. Y ese, hermano amado, el avaro, el que tiene este ídolo en su corazón, obviamente no tiene herencia, no tendrá herencia en el reino del Señor. Por lo tanto, la palabra del Señor nos enseña que los avaros estarán afuera. Los avaros, los impuros, hermano, los que ejercen o los que practican la idolatría, ¿dónde van a estar? Afuera, en las tinieblas de afuera. Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pastor, las riquezas son malas entonces. No, hermano. Si el Señor dice que fuimos enriquecidos en Él. Pero ¿sabe qué riquezas debe usted procurar? Las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gloria. Las riquezas, hermanos, de su misericordia, de su fidelidad. Llenarse, ser enriquecidos en todas las cosas. Que la gloria y la gracia del Señor sean derramadas sobre ti. Y que tú tengas, hermano, riquezas para compartir con los demás. Que usted tenga riquezas para decir, ¿sabe qué? De lo que tengo, te doy. Pedro y Juan subían a la hora de la oración. Y dice que había uno que estaba ahí en la puerta llamada La Hermosa. Y le dice, por favor, una moneda, una moneda. Escuche esto. Es costumbre, los que vienen de las iglesias imperiales, católicas, que las personas, ¿verdad?, con necesidades,
se pongan afuera en la calle, a la salida. ¿Sabe por qué? Porque de adentro las sacan. Entonces se ponen afuera. Y eso sucedía también en el templo allá en Jerusalén. Las limosnas se daban afuera. La limosna no es mala. La limosna no es mala. Hay que dar limosna, hay que tener misericordia. Pero las limosnas no se dan en el templo. Las limosnas se daban afuera. Adentro se daba la ofrenda. Adentro se entregaba los diezmos, pero no limosnas. Las limosnas eran para los que estaban afuera. Cuando va entrando Pedro y Juan, le dice una limosna. Le pedí una moneda para sobrevivir. Pedro le dice, no tengo la plata y el oro que tú tienes. De lo que tengo, de la riqueza que tengo, yo te doy. De la riqueza que tengo, he sido enriquecido en esto. ¿En qué he sido enriquecido? En poder. He sido enriquecido en palabra de sanidad. He sido enriquecido en palabra de fortaleza. He sido enriquecido en paz. He sido enriquecido en amor. De lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesús, levántate. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantaron. Después de eso, lo metieron al templo. Y en el templo adoraba. En el templo saltaba. ¿Cuánta gente dejó de entrar al templo en este tiempo de pandemia? Que ya no salta, que ya no aplaude, que ya no canta, que ya no adora, pero están afuera y quieren que Dios les haga una limosna. Bendito sea el Señor. Ese limosnero era tan idólatra como cualquiera que se inclinaba ante una imagen. Pedro lo saca de la idolatría. Él tenía idolatría. ¿En qué sentido? Lo único que esperaba era un recurso. Lo único que esperaba era dinero. Pedro le cambia las prioridades. Pedro le cambia, le dice, lo que tú necesitas no es dinero. Lo que tú necesitas es que Dios afirme tus tobillos, que Dios levante tu cuerpo, que lo tullido se cambia, se levante. Es lo que Dios nos está enviando a nosotros para poder llevar a la gente, para decirle, mira, lo que tengo es palabra de Dios. La gente dice, esta gente, mira, los evangelios, los canutos, los de aquí y allá, y mire, ¿por qué no se van? ¿Por qué no? Un día uno dijo, está lleno las redes sociales de predicadores. Bendito sea Dios. La gente desprecia la riqueza maravillosa de Dios. Pero que lo desprecie el que está afuera. Que lo desprecie aquel que solo espera tener y recibir algo. Yo lo entiendo, pero que lo desprecie los que están en la casa, los que eran hijos de la casa. Juan le dice, hijitos, cuídense de los ídolos. Eso a mí me llena. Por eso que quise compartir esta palabra. Primera de Samuel 15, 23. Estamos hablando idolatría, avaricia, idolatría. Porque el desobedecer al Señor, este es tremendo, hermano. Porque desobedecer al Señor es como un pecado de magia, hechicería. Es como dice, y como crimen de idolatría, el no querer sujetársele. Por tanto, ya que tú has desechado la palabra del Señor, el Señor te ha desechado a ti y no quiere ya que seas rey. Atentos ustedes. Están mis hijos aquí, por eso le hablo. Atentos. ¿A qué compara el Señor la idolatría? Otras versiones dice, y como idolatría, la rebelión, la rebeldía. Otra versión dice, el contumaz. ¿Quién es el contumaz? El que persiste en su rebeldía. Pero abajo, nos dice la razón por la cual no quisieron sujetarse. La falta de sujeción a los padres, a mi trabajo, la falta de sujeción
al Señor, primero que nada, al Señor, a la palabra, a mis pastores. Falta de sujeción es idolatría. Cuando usted no se sujeta, mi hijito, hijita, cuando usted no se sujeta a sus padres, ¿saben qué está cayendo? En idolatría. ¡Al bendito Dios! El Señor nos ayude. Pero ¿sabe por qué? Y lo dice aquí. Por tanto, ya que tú has desechado la palabra del Señor. ¿Por qué le fue considerada idolatría? Porque desechó la palabra del Señor. Aquí le está hablando a Saúl, entre paréntesis. El Señor también te ha desechado y no quiere ya que tú seas rey. Y Dios se ha levantado, se ha propiciado para él otro rey que tiene y será de acuerdo a su corazón. ¿A qué se refiere que tendrá su corazón? Que cuando lo corrija va a agacharle el moño, que cuando se equivoque va a pedir perdón, que cuando cometa alguna equivocación sabrá que se va a tirar al suelo para pedir la misericordia del Señor. Una persona que tenga y que diga: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La palabra del Señor dice que a partir de ese momento el espíritu del Señor se apartó de Saúl. ¿Y qué es lo que vino? Un espíritu malo que lo atormentaba por desechar la palabra. ¿Cuántos hijos? La palabra del Señor nos dice que nos ha hecho un reino ¿de qué? De reyes y sacerdotes. ¿Qué somos? Reyes y sacerdotes. Dígalo de nuevo. Reyes y sacerdotes. Muy bien. ¿Qué es lo que era Saúl? Rey. Y lo sacaron. Si lo hizo con Saúl, por no atender a la palabra del Señor, por no querer sujetarse a la palabra del Señor, y le fue contado como idolatría, ¿no estará en peligro los hijos de Dios en este tiempo? ¿Que no se sujetan a la palabra del Señor? ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, Señor! Me corre un hielo, hermano, por la espalda. Porque si esta palabra es así, la palabra del Señor nos está diciendo a nosotros: mucho de mi pueblo se ha vuelto idólatra. No porque se inclina ante un ídolo, sino porque han hecho de ellos mismos ídolos. Y ya no es importante la palabra de Dios en sus corazones, sino que se apacientan a sí mismos con sus propias palabras. La versión 1989, la RVA, Reina Valera actualizada, dice: porque la rebeldía es como el pecado de adivinación y la obstinación, obstinado, contumaces, obstinados, es como iniquidad de la idolatría. La idolatría no es un pecado, atento, atento con esto. La idolatría no es un pecado ni es una transgresión. La idolatría es una iniquidad. Es una iniquidad. Es lo mismo que vino sobre Satanás. Eso es la idolatría. ¿Cuál era? Y es considerada como fornicación. La palabra del Señor dice: Israel, ¿verdad? Este pueblo adulterado, eres adúltero, fornicario. ¿Por qué? Porque andaba metiéndose con otras mujeres. No, porque había adorado a otros dioses. Entonces, idolatría igual fornicación. Fornicación igual idolatría. Atento con esto. Cuando el jovencito, atento con esto. Cuando el joven, la señorita, tienen relaciones prematrimoniales antes de casarse, lo que están haciendo es idolatría. Porque no están guardando su templo, su casa, sino que están amándose a sí mismos. La palabra, ya lo vamos a ver aquí adelante. Dios mío, cómo voy de tiempo. Amadores de sí mismos. Se aman a sí mismos. No quiero honrar a Dios. No quiero honrar a Dios, ¿verdad? Guardándome para Él o guardándome para mi esposa. Entonces yo me doy a mí mismo y me satisfago a mí mismo. Es una iniquidad, es idolatría.
Segunda de Pedro 2:10. Obstinación. Atento, obstinados. Especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos, corrompidos, y desprecian la autoridad. ¿Recuerda el pecado de Saúl? Recuerda, ¿verdad? Que no se le olvide. ¿Están notando, Josecito? Sí, amén. Mi Josecito con su hila, lindo mi Josecito. ¿Y usted está notando? Especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos. Ya no es Juan, ya no es Pablo, ahora es Pedro, el apóstol. Y desprecian la autoridad. Atrevidos y, ayúdeme, obstinados. ¿Qué dijimos que era obstinación? Idolatría. No tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. No tiemblan, no tienen temor. Tomar el nombre del Señor en vano. No tiemblan. Qué tremendo cómo la palabra del Señor nos da luz. Por eso que he querido tomar este tema. Y dice, especialmente a los que andan tras la carne. Especialmente les doy esta palabra, especialmente a los que andan tras la carne, en sus deseos corrompidos, y desprecian la autoridad. ¿Y qué es lo que es despreciar la autoridad? Pecado, idolatría. Atrevidos, obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Hermano, qué hermosa es la palabra del Señor. Y qué maravillosa que la podamos tener nosotros y que podamos recibirla para, hermano, vuelvo a decir, ¿recuerda cómo era el nombre del mensaje, verdad? Dejando la idolatría, peligros del tiempo final. Ahora, ¿dónde quedé? Parece que me pasé. Aquí estaba, ¿no? Ok. Mire lo que dice 1 de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Otra versión dice, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. No amen el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Te volviste idólatra. Te volviste alguien que dejó de hacer lo que Dios espera que nosotros hagamos. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Le hablo a todos ustedes como hijos, como hermanos, como gente de Dios. En el libro de Génesis capítulo 11, verso 4, antes de mostrar esto, no lo pongas todavía. Hay algo que a mí me molesta. Y creo que es una forma de vanagloria. La palabra del Señor nos enseña que el único nombre que debe ser exaltado es el nombre del Señor. Cuando el Señor me llamó a ministrar, encontré muchos amigos, gente, predicadores y dice, ponga su nombre para que lo conozcan. Billy Bunster Ministries. Ni siquiera en español, sino en inglés. Billy Bunster Ministries. No es mi nombre lo importante. Como diría mi hijo Josué, no es importante. Porque lo importante no es Billy Bunster.
El importante es Cristo. Ahora sí, te quiero mencionar este versículo. Génesis capítulo 11, verso 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Escúcheme esto. La palabra del Señor dice que la fama de Jesús lo precedía. Jesús iba a algún lugar y ya sabían de Él, ya conocían de Él. El otro día fui al supermercado y hay una persona que bueno, los estacionadores, ¿verdad? Los que guardan, los que ayudan ahí en el estacionamiento. Yo iba con la mascarilla, iba con mi máscara, solo se me ven los ojos, el pelo. Y cuando llega me dice, señor, me dice, le echa este alcohol, ¿verdad? Gel, me dice, aquí, llévese este, me dijo que está ya limpiecito. ¿Ah? Le había echado alcohol gel, muchas gracias. Cuando yo tomo el carro y me voy, pastor, ¿usted empuja el carrito? Pero claro, pues, hermano, si yo soy buen mandado, bueno, ¿cómo? Igual que usted. Y fíjese que iba en el carro, me dice, una consulta, me dijo, usted me dijo, se parece, me dijo, a un pastor, me dijo. Sí, le dije yo, iba con mi mascarilla. Sí, me dijo, se parece a un pastor, el pastor Billy Bunster, me dijo, ¿no es usted? Entonces yo le digo, así le digo, a mí me cae mal ese señor, me cae mal. Y me queda mirando, me dijo, ¿de verdad? Me dijo, ¿le cae mal? ¿Por qué? No, me dijo, usted es... Entonces yo me hago así. Si soy yo, le dije yo, pero me caigo mal, le dije. Pastor, me dijo, qué bendición, me dijo que, mire, saludarlo. Me llamó a su esposa, mire, ven, mire, el pastor, me decía, mire, yo soy de una ciudad, de un pastor amigo. Me dijo, y me puedo sacar una foto con usted, me dijo, para mandársela a mi pastor. Bueno, le dije yo, al regreso. Así que fui. Hermano, ¿a qué me refiero? Hay mucha gente que me ama. Y hay mucha gente que me dice, pastor, mire, qué bendición, usted es una bendición, usted qué lindo. Muchas gracias. Yo le agradezco todo su amor, todo su amor. Pero ¿sabe qué? Mi tarea, mi oficio en esta tierra, no es que mi nombre sea conocido. No. Pero de manera natural, si yo sirvo a Dios, el Señor se va a encargar. Y si tú sirves a Dios, el Señor se va a encargar de promoverte. El Señor va a ser tu promotor. Él te va a llevar a lugares donde nunca pensaste. Pero eso lo hace el Señor. Cuando lo quiero hacer por mi cuenta, normalmente la arruino. Mira lo que dice Jeremías 33:9. Los de Babel querían hacer una torre. ¿Para qué? Para hacerse un nombre famoso. Como muchos en este tiempo. Muchos en este tiempo quieren hacerse un nombre famoso. Y producto de ello, se alinean, se mezclan. Uno de los peligros de este tiempo, hay dos peligros muy fuertes. El ecumenismo y los judaizantes. Ecumenismo, judaizantes. Porque el ecumenismo es la unión, se supone que el ecumenismo es la unión de las iglesias cristianas o que creen en Dios, ¿verdad? Pero ahora el ecumenismo ya no es solamente de lo que son las iglesias cristianas, ahora son todos, Bahá'í, musulmanes, hindúes, a eso se le llama ecumenismo. Ese es el gran peligro. Y muchos ministros famosos se han acercado ahí. Lo segundo, aquellos que quieren judaizar a los que ya están en Cristo Jesús. Y les quieren decir, y le dicen que ellos tienen que optar y tomar las tradiciones, y que tienen que volverse a las tradiciones, y que si eres de apellido Ezeta, González, Pérez, Martínez, López, que entonces sí eres judío. La palabra del Señor nos dice que debemos de tener cuidado, porque
nosotros no podemos, escuche esto, volver atrás. Jeremías 33:9 dice, y la ciudad será para mí un nombre de gozo, de alabanza y de gloria, ante todas las naciones de la tierra que oirán de todo el bien que yo le hago, y temerán y temblarán a causa de todo el bien y de toda la paz que yo le doy. ¿Sabe por qué queremos y necesitamos ser conocidos? Porque Él nos ha llenado de toda paz, porque Él nos ha llenado de todo bien, porque Él ha hecho retroceder a todos nuestros adversarios y su nombre ha de ser exaltado. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1, escuche esto, atento. Saqué esto de la Biblia Código Real. También debes saber esto, que en los postreros días, tiempos escatos, vendrán tiempos peligrosos, porque surgirá una generación de hombres idólatras. No, pastor, ahí no dice idólatra, dice amadores de sí mismos, adictos ¿a qué? A la plata, hermano, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Recordamos que lo que era cuando Saúl lo sacaron, ¿verdad? Desobedientes, rebeldes, ingratos, impíos. Sepan esto, Pablo le habla que en los postreros tiempos, en los tiempos finales, surgirá una generación de hombres amadores de sí mismos, adictos a la plata, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, avaros, rebeldes, idólatras. Apocalipsis 13:8 dice, y voy concluyendo, cuando habla de la imagen, de esta imagen del anticristo, dice, y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Atento a esta palabra. Los que van a adorar a la imagen de la bestia son aquellos que sus nombres no están inscritos en el libro de la vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que asegurarnos de que tu nombre esté inscrito en el libro. Pastor, ¿será posible que habiendo sido inscrito sea quitado? Claro, a la manera de Saúl. Era rey, igual que tú, igual que yo. Y por desobediente, por rebelde, por idólatra, lo sacaron. Y no solo lo sacaron, el Espíritu de Dios se apartó de él. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos, ¿qué cosa? Santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Qué es lo que es el amor? El amor es sublime, perfecto, pero ¿amor a quién? Amor al Señor. No podemos desviar nuestro amor. Si estás desviando tu amor, entonces hay mancha. Si estás desviando tu amor, entonces no hay santidad. Hechos 14:11. Entonces cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, alzó su voz diciendo en lengua licaónica. Ellos estaban en la ciudad de Listra. Y dijeron, los dioses han descendido a nosotros en forma de hombres. A Bernabé le llamaban Zeus, otra versión dice Júpiter, y a Pablo Hermes, porque era el que llevaba la palabra. Zeus y Hermes, Júpiter y Apolo, ¿verdad? El mensajero de los dioses, así le llamaban a Pablo.
En el verso 19, ellos hermano, cuando escuchan esto, dice la Biblia que el sacerdote del templo de Zeus llevó toros y guirnaldas para adornar la ciudad en honor de estos hombres. Hermano, dice que entonces, hermano, Pablo salió, hermano, gritando, le decía, no, ¿qué es lo que están haciendo? Nosotros somos hombres como ustedes. En Hechos 14, 19 dice, entonces de Antioquía y de Iconio vinieron unos judíos y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad, suponiendo que estaba muerto. Escúcheme esto. ¿Por qué quise poner estos dos versos? Porque son exactamente en el mismo capítulo y con realidades diferentes. Unos querían honrarlos como dioses y otros que habían venido de Antioquía y de Iconio, vinieron unos judíos, unos de su propia tierra, y en la religión los apedrearon. Unos sin Cristo, bueno, ambos sin Cristo, porque ninguno de los dos reconocía a Cristo, pero unos para honrarlos, y muchos se dejan llevar por esa honra, muchos se dejan llevar por esa fama. Pero también está el otro lado de aquellos que siendo hermanos te apedrean. Yo he recibido más piedras de los hermanos que de mis enemigos o de aquellos que están fuera de Cristo. En todo y por todo somos probados. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Somos iglesia. Iglesia es ser uno en Cristo. Es orar los unos por los otros. Es compartir el pan en medio de escasez. Es dar una palabra de aliento en situaciones de adversidad. Es afirmarse en la fe. Ser iglesia es tener poder de Cristo. Es saber que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra mía. Sí, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. Somos iglesia.